Muy buenos días, amigos. Recientemente ha sacudido al mundo la noticia de que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, huyó de Venezuela, escapó de la embajada española que lo albergaba, destino a la península ibérica, donde ahora se encuentra exiliado y donde ha realizado una carta muy curiosa, muy criticada, muy cuestionada, muy denunciada por los opositores venezolanos, por quienes están jugando la vida en las calles, por la mayoría absoluta del pueblo sometido a la dictadura chavista, y en esa carta González Urrutia ni siquiera firma en su condición de presidente electo, condición que recibió, por supuesto, por ser el delfín de María Corina Machado, proscrita por la dictadura de Maduro, y quien lo eligió a él como mascarón de prueba de su movimiento político. Mala elección, pero no solamente porque Edmundo fuese un cobarde, como muchos señalan hoy, sino también porque es, y quien lo llevó a España peor aún, corrupto. José Luis Rodríguez Zapatero, y ya lo desarrollaremos, fue el gestor de este gran golpe a la oposición venezolana, de esta gran victoria simbólica de la dictadura atroz de Maduro y de Diosdado Cabello. Y los negocios de Zapatero con el tirano asesino y torturador que hoy ocupa el Palacio de Miraflores, que aún ocupa el Palacio de Miraflores y eventualmente lo seguirá ocupando, son cuantiosos. De ellos, buenas fuentes me dicen que Urrutia también participará. Así que no solamente ha escapado, puesto que estaba bastante seguro en la Embajada de España en Caracas, no así como los asesores de María Corina, que están asediados en la Embajada Argentina. La Embajada Argentina, a la que se le ha suspendido la representación, y ahora también se le ha suspendido a los brasileros su gestión como emisarios de la Argentina de Milei, con lo cual esa gente sí que está abandonada, pero no es el caso ni sería el caso de España, así que hay mucho más que cobardía detrás de esto y lo conversaremos, lo dialogaremos, lo exploraremos con Paul Gray en la breve emisión de hoy, previa a la que haremos esta noche, en relación al histórico debate que tendrá lugar en los Estados Unidos. Pero bueno, ameritaba pronunciarnos sobre este tema tan candente para quienes creemos en la libertad y en los derechos individuales como es Venezuela. Y muy satisfecho y contento de haberse conocido, González se felicita a sí mismo y dice: lo he hecho para que cambien las cosas. Y claro que van a cambiar, cambian a favor de la dictadura. Cuéntanos, Paul, bienvenido. Gracias, Nicolás, por invitarme y saludos a la audiencia. Y pasemos a lo nuevo. Bueno, las elecciones presidenciales de Venezuela han dado mucho de qué hablar y las consecuencias también. González Urrutia ha abandonado el país mediante las fuerzas aéreas españolas y lo ha hecho posteriormente a estar refugiado en la Embajada de Holanda desde este domingo. Desde el 5 de septiembre había salido de la sede diplomática española y el sábado habría partido a España. Todo esto ocurre en un contexto de presión por un lado y por el otro de una recompensa. ¿Por qué? Porque el régimen bolivariano, que en su pudredumbre está fusionado, unido a estos españoles que administran lo que sería el lobby socialista internacional dirigidos por Zapatero, han conseguido orquestar la renuncia de González Urrutia. ¿Cómo? Bueno, tenemos a los hermanos Rodríguez por un lado, amenazando constantemente. Bueno, sí, por un lado, los hermanos Rodríguez presionaban a Edmundo González Urrutia y por el otro, bueno, Zapatero y sus secuaces, Sánchez incluido y por debajo de la mesa, convencían a Edmundo González de tomar un avión a España, protegerse, cuidarse, abandonar esta responsabilidad adquirida y no tiene en cuenta al resto de su familia, puesto que su hija mayor ha quedado en Caracas. Sí, se fue con la esposa y tiene a su otra hija viviendo en España, pero a su hija mayor la deja en Caracas. Su hija mayor no se quiere ir, de hecho, pero ha quedado como una especie de rehén, ¿no? Y de garantía. Y este hombre, con el rabo entre las patas, se fue. Yo entiendo, a ver, a cualquier venezolano que se va a la dictadura lo entiendo, pero este sujeto es quien prometió la salvación de los venezolanos y hoy quienes le creyeron están en cárceles y torturados y asesinados o están fugitivos escondidos en las casas de sus familias y él está cómodamente en un chalet tirando a mansión
del barrio Salamanca, en el selectísimo vecindario madrileño, y se dice que este hombre, que no tenía un gran patrimonio, por más que claramente no era de los venezolanos más desfavorecidos, está muy, pero muy seguro de cómo va a continuar económicamente su vida. Especulaban algunos con que podría comenzar a volar, a realizar viajes de condición de presidente electo. Otras personas cercanas, que incluso yo he conocido, ya pronto trataremos mi reciente cruce con María Corina Machado en Twitter, dicen que sencillamente ya ha tirado la toalla. La carta lo hace pensar en principio. La carta de Edmundo es una carta de rendición, de capitulación, de cesión a los deseos, concesiones absolutas a los deseos del régimen, que por algo lo ha dejado salir, porque si no quisieran dejarlo salir, no iba a salir, y menos todavía en avión, se hubiera ido escondido en una barcaza en los ríos de frontera. Y ahora, bueno, esta es una nueva humillación para María Corina Machado, y la celebra, por ejemplo, el bufón Diosdado Cabello, que más que bufón es un matón, el bufón tal vez es Maduro, el bufón del matón es Maduro, el matón que realmente manda es Cabello. Así que bueno, si quieres seguir desarrollando, vamos a leer la carta de Edmundo González Urrutia. Paul, queridos venezolanos, he decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno, o sea, la coalición socialcomunista de Pedro Sánchez, gran cómplice de la dictadura de Maduro, quien recibió a Delcy Rodríguez con su pedido incluso de captura internacional y la mandaron de vuelta a casa, un avión con maletas, que mandó a su entonces ministro Ábalos a recibirlo. Yo lo cuento en el documental de Pedro Sánchez. Bueno, ese es el gobierno que protege a Edmundo. Curioso, ¿no? Uno de los más viles y abyectos socios de Maduro, los chavistas de Europa, el club de los chavistas de Europa, que tenían de vicepresidente a Pablenin Iglesias. Bueno, se ve que es urbano el señor Edmundo, porque si no también podría haberse comprado una mansión lindante, mejor dicho, a la mansión del Marqués de Galapagar, de Pablenin Iglesias, el que vivía en viviendas sociales y ahora es multimega millonario. Recordarán quien mandó a censurarme en vivo y en directo de Hispan TV hace algunos años. Igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela. Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Ok, entonces por un lado tienes torturadores, asesinos que mataron a 10.800 almas, que tienen en el helicoide a muchísimas personas que en este momento, mientras nosotros hablamos, están sufriendo los peores tipos de tormentos inimaginables en manos de torturadores sedientos de sangre. O sea, tenemos gente que mata a niños de 13 años en las calles, que marca casas con cruces, que secuestra a la gente, que la gente lo filma hoy, lo vemos directamente, y a ellos no hay que procurarles dolor tampoco, no hay que contestarles al sufrimiento que infringen con sufrimiento. No, bueno, este es el fracaso, esta es la estafa de la democracia, de los cobardes como Edmundo y de los valientes, pero estafadores, como María Corina, que se encargó de desarmar al pueblo venezolano, de quitarle las armas que hoy son la única garantía de poder solucionar este problema. Ya vemos a quienes prometieron solucionarlo por vía pacífica, ¿no? Menos mal que piensa en Venezuela y no en él mismo, ¿no? Porque la gente podría pensar, ¿no? Las malas lenguas podrían sugerir otras cosas. Lo he hecho para que cambien las cosas, claro, cambian en favor del régimen. Y construyamos una etapa nueva para Venezuela. Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. No, la verdad que no. Más allá de la propaganda izquierdista, Edmundo González Urrutia trabajó enmarcado en el Plan Cóndor, llevado adelante por Kissinger y Brzezinski en administraciones de Gerald Ford y de Carter sucesivamente, y las agencias de inteligencia que formaron torturadores y dictadores de dictaduras de derecha, y tiene fama de haber entregado a sacerdotes de izquierda que no eran guerrilleros. Y ya vamos a ver pronto el testimonio de uno, ¿verdad, Paul? Bueno, así que no siempre estuvo con los valores de la paz y la democracia, tampoco probablemente no esté ahora con los valores de la paz y la libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal. Esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido. Bueno, sí, a ti ya te lo correspondieron, te dejaron escapar de España. Suerte que no corren la mayoría de quienes han arriesgado el cuello para visibilizar lo que ocurre en Venezuela o quienes le han plantado cara a la dictadura. Soy incompatible con el resentimiento, dice este hippie. Solo la
la política del diálogo, el diálogo con Hitler, puede hacernos reencontrar como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país, y en ello seguiré comprometido. Despedida flagrante, ¿no? Así se va, puff, se fumó de la escena, adiós ilusión de cambio democrático en Venezuela. Pienso ante todo en las personas privadas de libertad que me han apoyado. Menos mal, el mundo, que piensas en ellas porque no haces nada por ellas. Su libertad es para mí la gran prioridad, una exigencia irrenunciable. Bueno, tú ya has renunciado a todo. Esta es tu carta de claudicación. Quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo, y especialmente a mi familia. No le has pagado muy bien, aparte de tu familia. Quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró en tiempo pasado. Mira cómo lo han comprado, que hasta le sepulta en la cartita, se le escribió de Maduro no, porque estaría llena de errores ortográficos. Se le escribió de puño y letra a Diosdado Cabello, probablemente Rodríguez. Rodríguez, el Mengele caribeño, es el más lúcido, ¿no? Quiero reivindicar el trabajo y esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró en tiempo pasado este proceso electoral culminado, y de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño. Muchas gracias. Muestra la firma, por favor. Edmundo González Urrutia, que ya no se reconoce ni él como presidente electo. Madrid, 9 de septiembre de 2024. Así termina la gente que cree en la democracia. Lamentablemente, un ejemplo más de cuánta razón tenemos los anarquistas en que si no te defiendes tú con tus manos y con tus armas de la tiranía acabará contigo. Y se salvarán los políticos. Los millones de venezolanos condenados al hambre, la tortura, el encierro, el exterminio masivo, y los señores como Guaidó viviendo a sus anchas millonario en Estados Unidos, como esa entrevista que le hice al venezolano libertario, realmente libertario, Freiti Tavares, que cuenta: yo me lo crucé aquí a Leopoldo López. Leopoldo López estuvo preso al menos, pero también vive en Madrid como un rey, mejor que la mayoría de los venezolanos, de hecho, que están exiliados en Madrid, ni que hablar de los que quedaron en Venezuela, y ahora otro más para el club, y con un repentino salto a las comodidades, a los chalets, a los parques, a los jardines, a los sirvientes que lo rodean 4 o 5 asesores. ¿Quién los paga? No se sabe, o sea, cuáles son los fondos de un país destruido, aniquilado, donde ya ni siquiera hay tanta delincuencia como hubo en otros tiempos, porque no hay nada que robar y hasta los delincuentes se fueron para no morir de inanición. Entonces, ¿de dónde sacan fondos? ¿No? ¿De qué? ¿De dónde? ¿Del régimen? Puede ser, porque Zapatero, que es el gran artífice de esto, está bañado de oro de la dictadura asesina venezolana. Por eso lleva tantos años dilapidando, mejor dicho, su falsa leyenda entre incluso los progresistas europeos y latinoamericanos para servirle a este tipo. Y cuando no, también está ahí también el rey absolutista de Marruecos, cualquier postor, ¿no? Zapatero entrega el trasero, perdón por la vulgaridad, y se los vamos a mostrar. Continuemos ahora con la burla que hace Diosdado Cabello de todo esto. Los invito a contribuir desde Superchat, desde tan solo $1. Pueden colaborar, estén donde estén, a través del botón de dólar en este directo. Y también, por supuesto, agradecemos como siempre a quienes nos apoyan en patreon.com/Nicolás Moraz, quienes desde $3 mensuales de aporte tienen a su vez recompensas exclusivas. Diosdado Cabello. Y los agarró por sorpresa, no les importó. Porque si de alguien estaba huyendo González Urrutia, era de la derecha, de María Corina, del fascismo. Él sí sintió eso ahí cerca. No del gobierno, no, vale. Aquí tiene Ramos Aluz 75 años haciendo política. Y nadie le hace nada. Por nombrar uno, pues. Por nombrar uno. Ahora, esos personajes de la derecha sí son peligrosos. Si alguien le iba a hacer daño a ese señor y él estaba claro, son los sectores extremistas de María Corina. El terrorismo de María Corina. Huyendo de aquí de Venezuela, en algún momento dijera eso, salió huyendo fue de ellos. Ahora él se fue voluntario, nadie lo obligó. Nadie. Mañana me imagino que contratarán un guionista de Hollywood, pondrán a Edgar Ramírez a interpretar a Edmundo González y a poner la cosa como que fuera un acto heroico. No vale, el tipo se fue. Primero se fue porque él sabe que no ganó. Esa es la razón principal. Malísimo. Pablo Escobar fue diputado, acuérdense. Pero esto es el líder de los cárteles del cártel de los Soles. Una persona menos honorable que Pablo Escobar, que era un asesino, llegó a ser un asesino de inocentes,
Por lo demás, la verdad, por el Estado colombiano y por el norteamericano no me preocupo en nada. Y el negocio de la venta y compra de sustancias era legítimo antes de que entren sujetos como él, que era controlado por la CIA, y luego la CIA se deshizo de él, ¿no? Pero este es un patrón del mal, auténtico, moderno, contemporáneo, un líder de cárteles, un líder de bandas de sicarios que matan gente afuera, como por ejemplo el militar venezolano que se cargaron en Chile, hablando impunemente desde ese mismo programa, desde esa misma tribuna, donde por ejemplo persiguió a mi querido colega Rafael Uzcategui, que hace poco también lo entrevisté. A su compañero lo secuestraron, de hecho. Y él decía, búsquenlos, acusándolos falsamente de traer dinero del extranjero, justamente para que sus desapariciones, que eran por supuesto parte del régimen, pudiesen hacerse pasar como hechos de delincuencia, porque la delincuencia la controla también el régimen, los delincuentes oficiales controlan, claro que sí, a los delincuentes comunes. Toda la historia de este señor, que es multimillonario, uno de los hombres más ricos de Venezuela, que se embolsa cientos de miles de dólares por mes tras mes, hace décadas, que tiene propiedades cuantiosas en Estados Unidos y en España, muestra el documental Paul. Lanzamos el único documental biográfico crítico que hay de este sujeto siniestro y miserable, y por supuesto además el informe más completo que pueden encontrar sobre sus andanzas, y una interesante subtrama que es cómo él se ha encargado de trazar vínculos, de realizar nexos, reuniones subrepticias permanentes con los Estados Unidos. Por ejemplo, Prince de Blackwater, pronto hablaremos de él, que dice que va a haber una fecha decisiva en apenas 6 días. El 16 de septiembre para Venezuela, el fundador de la organización de mercenarios más importante del mundo, se llegó a reunir con Delcy Rodríguez para tantearla, para sugerirle un golpe de Estado contra Maduro, arreglar su impunidad a cambio de dinero para Blackwater. Pero Diosdado directamente se vinculó con el Departamento de Estado de Trump y estuvo cerca de entregar a Maduro, y Maduro estuvo cerca de irse, y Maduro estuvo sentado en un avión preparado para huir en 2019. Y sin embargo Putin llamó y lo convenció de quedarse, y luego le dijo, aparta a Diosdado. Y lo apartaron por un tiempo, porque Putin sabía y quería la continuidad de Maduro, y Diosdado ya estaba a esto de cerrar. Luego lo tanteó la administración Biden a Diosdado. Mostramos todo, mostramos todo, ahí está respaldado documentalmente. Y el tipo no consideró, temió, estaba seguro que lo iban a traicionar, dijo yo me quedo aquí, se sabe que tiene carácter, tiene temperamento como para quedarse hasta la muerte, pero si puede evitar la muerte y puede recuperar las propiedades en los Estados Unidos, adiós Maduro. Y es más posible que Diosdado traicione a Maduro antes que María Corina o Edmundo salven a Venezuela. Ahora hay que ver qué ocurre. Viene un régimen de transición, ¿qué pasa? ¿Qué pide? Bueno, no solamente pide que le liberen sus cuentas y sus propiedades que tiene, fundamentalmente de testaferros, pero incluso en nombre suyo en Estados Unidos, en España, etc. Pide más. Toda la historia de este rufián al que el propio Chávez llegó a temer de lo maligno que es, en este documental que estará al final, véanlo, por favor, la monstruosa historia de Diosdado Cabello, y difúndanlo. Que saber la verdad es lo que finalmente contribuye a una genuina liberación, porque si no siempre la gente quedará presa de espejitos de colores de la política. ¿Qué más tenemos, Paul? Mientras Edmundo González Urrutia está en Madrid, María Corina sostiene que él luchará desde afuera junto a la diáspora y ella lo seguirá. Mientras todo eso ocurre, tenemos las declaraciones de Tarek William Saab al respecto. ¿Cómo se refirió a Edmundo González Urrutia? A ver, veamos al siniestro fiscal Saab. Algo de razón. Finaliza la breve temporada de una obra humorística, de un género, yo pudiera decir, de comedia, no sé, de teatro bufo, iniciada este año 2024, finaliza la breve temporada. Qué tipo asqueroso. Sí, bueno, pero claramente el teatro que han hecho, pactado con Biden, subvencionados por Biden, que les levantó las sanciones para esta farsa, les ha salido muy bien a todos. Los Estados Unidos pueden decir que lograron que haya elecciones, Venezuela puede decir que las realizó, Edmundo puede decir que ganó, pero ya a nadie le importa, ni siquiera a él. Miren la estafa, miren la podredumbre, miren cómo la dictadura va a seguir diciendo además de cara para adentro que es democrática, ¿no? Fíjate lo que le puse a María Corina cuando habló de antes de esta huida, antes de esta huida, horas antes de la huida del mundo. María Corina protestando
por sus asesores, que están asediados en la embajada argentina, abandonada, que le cortan la luz, que le cortan el suministro de agua, yo no sé cómo viven y tuitean, pero bueno, y dice urgente, ¿no? A los venezolanos y al mundo, y su proclama de lo importante que es que salven a su gente, etcétera, etcétera, y que la atención internacional, y yo, miren mi heroína. Yo le contesto a María Corina: hola María Corina, nos conocimos en una reunión de la Sociedad Montpellier en Buenos Aires en el año 2011, yo me acuerdo incluso estar sentado en el palier, de hecho ella enfrente, al lado mío Carlos Alberto Montaner, fallecido, cuestionable, liberal cubano, cuestionable porque tenía vínculos con la CIA y con gente bastante turbia de un estado liberticida, pero bueno, ¿te acordás cuando te dije que lo único que los iba a hacer libres de la tiranía eran las armas? Porque ella en el mensaje dice que finalmente van a ser libres, lucharán hasta ser libres. Bueno, al año siguiente impulsaste, María Corina, la ley del desarme civil. En el 2013 Maduro y vos lograron aprobarla. Ahora Venezuela es esclava y vos vivís en la clandestinidad porque sos tremenda ingenua. En realidad la palabra original era otra, pero bueno, somos YouTube friendly. Ustedes saben, miren por favor a Cabello, al rey Cabello, tan contento cuando él presidía la asamblea y María Corina consiguió la victoria de la ley del desarme, la ley que le quitó a los venezolanos su último pasaporte, su último resguardo de libertad. Diosdado Cabello. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con darle aprobación a la lectura definitiva de la ley de desarme, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobada por unanimidad la ley de desarme y control de armas, municiones, y declaramos sancionada esa ley. Se remite al Ejecutivo Nacional a los efectos de su promulgación como ley de la República Bolivariana de Venezuela. Sea un instrumento poderoso para combatir la delincuencia. Ahí la vieron a María Corina, ¿no? La, entre comillas, liberal, desarmando a la gente para que sea dependiente de ella y de los políticos mafiosos como ella, que son igual de mafiosos que los chavistas, pero no han tenido la oportunidad de ser tan criminal y darle tanta rienda suelta a su ambición, quitándole las armas a los venezolanos para que los venezolanos no puedan defenderse y dependan de políticos. Bueno, miren cómo están, dependiendo de María Corina y del mundo. Lo contamos todo en este documental, ya tan viral como el que le hicimos al siniestro genocida de Maduro, que es lo peor de lo peor sin duda, pero bueno, con esos opositores, naturalmente ese burro llegó hasta donde está y continúa, ¿no? Tras 25 años de horror, de pesadilla roja. Lo que nadie dijo de María Corina Machado, quién es realmente, quién la apoya realmente, la trágica verdad detrás de esta gran estafa que es María Corina Machado. Sigamos. La oposición venezolana trata de recomponerse tras el exilio de Edmundo González. En enero regresa como presidente, sostienen. Qué buen chiste. Sí, ya, la retórica es la derrota total. El país es el órgano vocero del Partido Socialista Español. Ha directamente fusionado con el PSOE y con el Banco Santander a través del Club Bilderberg, que son quienes los rescataron, tanto Cebrián como los Botín, primero Emilio, luego Ana. Banqueros de Pablo Escobar también, por cierto. Son los directivos españoles de Bilderberg, siempre han estado juntos. Y bueno, el país finge que es demócrata, que le molesta la dictadura venezolana, pero bueno, ya está claro que el masazo ha sido total, el masazo que da Diosdado ha sido total. Edmundo un traidor, realmente un traidor. Los Rodríguez negociaron, contaba Jaime Bailey, entre Edmundo y la dictadura, y le dijeron que la hija se quedaba, pero él se iba, y cuánta plata y todo lo demás, eso lo agrego yo. Bailey está furioso con Edmundo, pero sigue defendiendo a María Corina, y bueno, vamos a ver por cuánto se la puede defender a María Corina, señores y señoras, porque María Corina también está mostrando de lo que se trató toda esta cruzada mesiánica y esta gran estafa estéril. Pero bueno, quien dice que va a traer al Deus Ex Machina de esta película y solucionarla desde afuera, quien lo sugiere, es otro personaje de dudosa moralidad llamado Eric Prince, el fundador de Blackwater, que dice que el 16 de septiembre va a cambiar radicalmente esta historia. A ver, es un nuevo video, nuevo después del que ya mostramos, donde dice que la espada de la justicia llegará a Venezuela. Miren. Venezuela resiste juntos por la libertad, la unidad y la paz. My friends, be well today with the protests. I wish you peace and safety. Your friends from the north, though we're not with you today, we're coming soon. We support you to the end.
Iremos pronto. Y en este mismo directo dice 16 de septiembre. Tiene un canal de YouTube, pueden verlo por ustedes mismos para que sepan que no se nos ocurrió. Dice que el 16 de septiembre va a haber grandes noticias para los opositores de Maduro, como si a ver quién pagó la incursión, ¿no? de Blackwater. Hay gente que dice que ya llega Blackwater. Se lo cargan, lo matan. Sinceramente, yo dudo. Quienes por el momento están manejando la situación, podemos hablar de los crímenes de Blackwater en Afganistán y sus masacres contra civiles cuando quieran. No hay lugar donde haya estado Blackwater donde luego haya habido paz y donde luego haya habido un gobierno menos autoritario que el anterior. No existe. De hecho, miren lo que es Afganistán hoy, miren lo que es Irak hoy, miren lo que es Siria hoy, miren lo que es Libia hoy, dominados por guerrillas extremistas. Pero bueno. No me sorprendería igual que Eric Prince y Diosdado lleguen a un arreglo, porque Eric Prince lo que está haciendo trata de posicionarse como secretario de defensa en el gobierno de Donald Trump en caso de que gane las elecciones. Ya hablaremos del debate de la noche más tarde, los esperamos a todos. Les recuerdo que colaboran con sus superchats o desde patreon.com/Nicolás Moraz, es muy importante. Esto es una empresa, nosotros no tenemos más apoyo que el de nuestros clientes, nuestros consumidores, a quienes informamos y a quien no pueda contribuir económicamente, que difunda nuestros videos, nuestros documentales. Ayer también sacamos otro decisivo en torno a la libertad de expresión, que es el de Telegram y Pavel Durov, este CEO de Telegram que se niega a entregarle a gobiernos información, que ha sido unánimemente perseguido por Putin, que ha sido perseguido por, ahora suena que Biden y Harris están detrás de la detención que le realizó Macron, falso demócrata, su enemistad con Zuckerberg. Distintos valores muy libertarios, muy decentes de este hombre. No digo que sea el nuevo Assange porque no le da la talla y hay algunas cosas que no terminan de cerrarme, se los cuento todo en este documental. Mírenlo porque el siguiente eres tú. Luego van por ti, como están yendo en Inglaterra por quienes tuitean cosas que no le gustan al gobierno de Starmer, que trabajaba en granjas comunistas checoslovacas en su juventud. Miren el documental de Pavel Durov, no se van a arrepentir. Vamos con Zapatero, a quien también le haremos un documental en honor a la audiencia española. Ya esperamos ahí también su superchat, su apoyo en Patreon. Este hombre, qué casualidad, multiplicó por 5 su patrimonio desde que se convirtió en gestor en Venezuela tan solo en 4 años, entre 2015 y 2019, que fue mediador, comillas, entre la dictadura a la que no llama dictadura y la oposición a la que consistentemente traiciona, salvo que sea para comprarla, como hicieron con Edmundo. Bueno, multiplicó por 5 su patrimonio, se compró una casita. Una villa. Capaz como la que va a tener Edmundo, pero con un jardín más grande, 1.200.000 euros, tranqui. Cualquiera de los que nos sigue, seguro usted tiene, señor, señora, ¿no? Que nos miran desde Galicia, desde Asturias, desde Andalucía. Seguramente usted tiene 1.200.000 euros en el banco, ¿no? ¿Verdad? No. Bueno, cuéntanos, Paul. Los tortolitos. Mira, se van a ir ahí de luna de miel. Bueno, este señor Zapatero literalmente encontró una mina de oro en Venezuela. Digo literalmente porque se está hablando de que el régimen bolivariano le habría otorgado una mina de oro. De hecho, es acusado, y vamos a verlo más adelante, por un exagente de inteligencia chavista, Carvajal, el pollo Carvajal. Durante su gestión y por distintas representaciones, habría recibido un inmueble valorado, o sea, es decir, una propiedad valorada en 1.2 millones de euros. Un año más tarde, el exmandatario adquirió un chalet en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, valorado en 800.000 euros, específicamente en la urbanización de Valdemarín, en Aravaca. Casa tras casa tras casa, la casa de vacaciones y la casa de vacaciones de las vacaciones, porque su trabajo básicamente es echarle 4 o 5 semanitas al año al lobby de la dictadura asesina de Maduro, con la dictadura soviética de la Unión Europea que está encerrando a Pavel Durov. Miren la historia que les cuento de Telegram, porque en serio, aunque no usen Telegram, les va a interesar, porque realmente ustedes son el objetivo. De aquí, Nicolás, es que José Luis Rodríguez Zapatero tuvo un salario anual que oscilaba entre los 78.000 y 83.000 euros, y al dejar su cargo en la Moncloa, tenía un derecho a una pensión vitalicia de 79.000 euros anuales, un salario al que renunció para pasar a percibir uno mucho mayor, mucho más jugoso, de 100.000 euros anuales como miembro del Consejo de Estado. Y aún así no hay absolutamente ninguna de las cuentas que justifique cómo se compró todas estas propiedades millonarias. Sigamos. Porque no es solo la bonanza de Zapatero, que como Néstor Kirchner siempre jugaba con hábiles testaferros, su amigo Kirchner, por cierto, que él le exportaba las leyes de progres de Europa a Latinoamérica. Entraban por Argentina y Uruguay y seguían a otros países, como las leyes feministas que anulan la garantía de los hombres, para empezar. Muchas más también, identidad trans, etc. El embajador
zapateril en Venezuela, se cobró 3.8 millones en Panamá por asesorías ficticias a Hugo Chávez. Ahí vemos también cómo se contrata a un lobista en la máxima escala, como el presidente de un país europeo, de una democracia constitucional, que se ufana de su transición y bla, 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 bla. El que le dijo a Chávez, por favor, un talante, un respeto al expresidente Aznar, el mismo, fue contratado directamente por Chávez para hacerle el lobby a Venezuela en Europa, y vaya que como le siguen pagando, sigue funcionando hasta hoy. Y de esta torta también muerde Don Edmundo, ¿no? Don Edmundo, que no tiene nada de señorial ni de reverencial, porque puedes tener 75 años, pero bueno, si tienes 75 años de los cuales te has pasado, ¿cuántos matando, robando, traicionando o estafando? La verdad no me mereces un respeto solo por tener 75 años, ¿verdad? Ya si tienes 75 años y has sido un hombre honrado, sí te respetaré. Primero por hombre honrado, luego porque tienes 75 años. Continuemos. Te mencionaba hace un momento que un ex agente chavista justamente había revelado a un juez español el cómo Zapatero cobraba de Maduro a través de acciones y empresas de testaferros. Hablamos de Hugo, alias el Pollo Carvajal, que ha revelado recientemente cómo durante el gobierno de Zapatero cobraba de los dictadores Hugo Chávez y posteriormente de Maduro, que si bien no se pudo confirmar hasta el momento lo de la mina de oro que mencionaba hace un momento, sí se habla de cómo ellos llegaron a financiar la nueva sede una mina de oro clandestino de las que explotan el cártel de los soles de Diosdado Cabello y que custodia el grupo Wagner, los mercenarios de Putin. Una de esas sería para Zapatero. Una mina de oro, literal, por si no lo entendieron. Su mina de oro, como las minas de oro de la familia de Francia Márquez en Colombia, que dice que es una desposeída y que viene de las entrañas del pueblo pobre, pero su familia era una de 4 clanes, se quedaron con todo. De hecho, la suya mató a los otros clanes y eran los dueños de absolutamente todas las minas clandestinas donde se explotaba la gente y se envenenaba el ambiente. Todo ahora la gran defensora sorosiana de la ecología, ¿no? Francia. Bueno, una de esas minitas, pero más elaborada, más fornida en Venezuela, se acusa que directamente cada lingotito de oro que sale va directamente a las arcas de José Luis Rodríguez Zapatero, porque esta gente sabe, cobra en metálico literal. Fundido en Turquía. El diplomático Morodo, de 88 años, nunca señaló esto, es decir, el origen del dinero y cómo terminaba en el bolsillo del expresidente de gobierno, pero sí señala que hubo un pacto entre el ex jefe y, según la investigación, la corporación venezolana PDVSA, según había dicho Santiago Pedraz, o sea, según habían mencionado al juez Santiago Pedraz, iba a contar todo lo que sabía. Bueno, durante el orden de investigaciones de esta trama, el venezolano Juan Carlos Márquez, quien era responsable de una de las corporaciones petroleras de Venezuela, es decir, de PDVSA, le dijo al juez Santiago Pedraz, que entonces el titular del juzgado central, en una audiencia nacional durante el caso de Morodo, de quien hablábamos hace un momento, que iba a contar todo lo que sabía. ¿Pero qué ocurrió? Apareció muerto 24 horas después. Es de esta forma en la que no podemos dar con si Rodríguez Zapatero tenía o no una mina de oro. Es decir, estaba en posesión o no de una mina de oro, pero tenía un claro interés en qué es lo que iba a contar el Pollo Carvajal. Y eso es lo que adelanta el día. Mágicamente el testigo clave se les muere. Como se murió, lo contamos en el documental del rey Juan Carlos, se murió convenientemente un hijo suyo no reconocido en un bar donde justo también se murió la cámara de seguridad que tenía que registrarlo. Y el Borbón, bueno, era íntimo de Zapatero, como fue íntimo de Felipe, y sin embargo despreciaba a Aznar y a Rajoy. Rara monarquía, ¿no? La que odia a la derecha católica conservadora y ama a los socialistas republicanos. Carvajal sostenía tener las distintas pruebas a presentar, pero no le dieron chance, dado que el ex militar chavista fue extraditado a Estados Unidos después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarara infundada su demanda contra la extradición. Y el broche de oro respecto a Edmundo es su pasado similar al de Francisco, que ahora es el papa izquierdista, pero era colaboracionista en la dictadura de Videla, concretamente de la Marina de Macera, y entregaba sacerdotes y catequistas como Florencia Mignone para que en su caso fue pobrecita, violada por las bestias de la Escuela de Mecánica de la Armada y arrojada aún viva en uno de los vuelos de la muerte, al Río de la Plata. Ese es el Papa, ¿no? El Papa progre amigo de Maduro. Y Edmundo, el diplomático vendido a Maduro, tiene un pasado bastante inquietante,
que nadie ha podido refutar, empezando por él, no van a encontrar ninguna refutación de esto, entregando sacerdotes de izquierda en América Latina para que sean asesinados. A ver, cuéntanos. Quien brinda esta versión es Ramiro Arango. El señor Urrutia fungía como una carita bondadosa y muy parecida a la del señor Uribe, dice, menciona. Era piadoso y con un rosario colgado cargaba sobre sus espaldas el crimen del asesinato de 6 sacerdotes de la Compañía de Jesús, según él mismo. Jesuitas. Jesuitas, tal cual. Como Llorio y Yalix, que eran los jesuitas que el jesuita Bergoglio, acá Papa Francisco, entregó para que sean torturados. Y en el caso de Yalix lo desaparecieron por segunda vez. Cuando llegó al papado, mandó una carta que yo tuve en mis manos y la mostré en mi documental del Papa, la última carta a la hermana de su amigo Llorio, diciéndole que por favor no haga más preguntas, nunca más se supo nada de él hasta que se lo declaró muerto. Otra víctima de Bergoglio. Bueno, González Urrutia mataba curas salvadoreños, ¿no? Los entregaba. Los portales, obviamente, que insisten en esto, tienen un sesgo izquierdista. Los jesuitas, muchos han sido guerrilleros, armadores de guerrillas, inventaron la ETA, como cuento en mi documental sobre jesuitas y el Opus Dei. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el cura Camilo Torres, tío del presidente, otro traidor, el presidente Juan Manuel Santos, pero bueno, que se sepa que Edmundo además tiene una severa presunción, y además yo he leído unos cuantos documentos y unos cuantos archivos al respecto, y también están los testimonios de este sujeto. Según documentos desclasificados por la CIA en el 2009, mencionaron que Edmundo González junto a Leopoldo Castillo coordinaron y financiaron dando órdenes para la Operación Centauro, que consistió en acciones violentas del ejército salvadoreño y escuadrones de la muerte para eliminar físicamente a las comunidades religiosas. Escuchamos las palabras de Ramiro Arango. Buenos días a todos y a todas. Un Editor. abrazo. Quiero saludar al pueblo de Venezuela y felicitar a su presidente, el señor Nicolás Maduro Moros. Saludar al pueblo de Venezuela que libró una gran batalla. Ayer, los santos mártires, sacerdotes asesinados, sobre todo jesuitas, asesinados en la hermana República de El Salvador, en la década de 1980, cuando el candidato a la presidencia de Venezuela, el señor Edmundo González, fungía como primer secretario de la Embajada de Venezuela en El Salvador y señaló y participó en el crimen de varios de los sacerdotes de la Compañía de Jesús en El Salvador, que son la sumatoria de esos mártires que se tuvo con Monseñor Óscar Arnulfo Romero en la época de su arzobispado y en la década de los años 80. Allí, este señor que ayer fungía con esa carita bondadosa, muy parecida a la del señor Uribe, piadoso, con un rosario colgado allí y que carga sobre sus espaldas la participación en los crímenes de cerca de 6 sacerdotes de la Compañía de Jesús que fueron asesinados por el gobierno paramilitar y señalados por este señor candidato Edmundo González Urrutia como partícipes en acciones de izquierda y comunistas ante el gobierno de El Salvador, gobierno militar de aquella época. Como Bergoglio hizo con Llorio y Yalix. Bueno, ahora lo interesante de este curita izquierdista, yo no le mandaría un nene para que se confiese, definitivamente, con la cara que tiene, y la retórica también y la felicitación al dictador asesino, pero lo cierto es que los documentos desclasificados de la CIA están ahí para quien los quiera ver, los sacerdotes no eran terroristas y los propios norteamericanos lo saben, y así como Edmundo se les acercó y les soltó la lengua para luego entregarlos, ¿no es lo que está haciendo ahora con los opositores venezolanos? Sirviéndole a la misma dictadura de izquierda que el entregador de sacerdotes de izquierda, hoy convertido en papa de izquierda, bendice. Tanto Bergoglio como Edmundo han seguido vidas paralelas, como rezaba el libro del romano Plutarco. Gracias, Paul, por tu servicio. Difundan en todas sus redes y grupos. Bienvenidos en Patreon. Gracias a nuestros Patreon. Gracias a quienes aportaron en Superchats. Desde $3 mensuales, libros libertarios en PDF.
desde 5 videos exclusivos para mecenas que ya no están disponibles para todo el público, como el documental de Francia, de Lula, de Bolsonaro, de Jeffrey Epstein. Desde 10, además de todo esto, les mandamos notas periodísticas que utilizamos semana tras semana para que puedan ampliar por su cuenta. En $25, además, clases en video de profesores libertarios de primer nivel, muchos de ellos muy renombrados, sobre economía, historia, derecho, filosofía desde una perspectiva liberal libertaria. Y por más la opción de patrocinar en el canal, tener videollamadas conmigo o elegir temas de investigaciones, patreon.com/Nicolás Moraz. Hasta la próxima, nos vemos esta noche analizando el debate entre Trump y Kamala Harris. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.